compasiva. Pobrecito. Y con qué santo fervor cumplía su penitencia. Todos recordaban en el barrio su crimen sacrílego. El maldito vino, que vuelve locos a los hombres. 3 años antes, en la mañana del Viernes Santo, cuando ya se retiraba la Macarena a su iglesia luego de vagar toda la noche por las calles de Sevilla, este pecador, que era un buen muchacho y andaba desde el día antes de juerga con los amigos, había hecho detener el paso ante una taberna de la plaza del mercado. Le cantó a la Virgen, y luego, poseído de santo entusiasmo, prorrumpió en requiebros. Olé la Macarena bonita. La quería más que a su novia. Para expresar mejor su fe, quiso arrojar a sus pies lo que llevaba en la mano, creyendo que era el sombrero, y un vaso fue a estrellarse en la hermosa faz de la gran señora. Le llevaron lloriqueando a la cárcel. Si él amaba a la Macarena como si fuese su madre. Si era el vino maldito, que deja a los hombres sin saber lo que hacen. Tembló de miedo ante los años de presidio que le esperaban por desacato a la religión. Lloró de arrepentimiento por su sacrilegio, y al fin, los más indignados acabaron por influir en su favor, y se arregló todo mediante la promesa de dar ejemplo a los pecadores con una penitencia extraordinaria. Arrastraba la cruz sudoroso y jadeante, cambiando la carga de lugar cuando sentía uno de sus hombros entumecido por la dolorosa pesadumbre. Las mujeres lloraban con la vehemencia meridional, dramática en sus manifestaciones. Los camaradas le tenían lástima, y sin osar reírse de su penitencia, le ofrecían por compasión vasos de vino. Iba a reventarse de fatiga. Necesitaba refrescar. No era por burla, sino por compañerismo. Pero él huía a los ojos del ofrecimiento, volviéndolos a la Virgen para tomarla por testigo de su martirio. Ya bebería al día siguiente, sin miedo alguno, cuando dejase a la Macarena segura en su iglesia. Estaba el paso, detenido en una calle del barrio de la Feria, y ya la cabeza de la procesión había llegado al centro de Sevilla. Los encapuchados verdes y la compañía de armados avanzaban con belicosa astucia, como un ejército que marcha al asalto. Querían ganar la campana, apoderándose con ella de la entrada de la calle de las Sierpes, antes de que se presentase otra cofradía. Una vez dueña la vanguardia de esta posición, podría esperar tranquilamente a que llegase la Virgen. Los macarenos, todos los años se hacían señores de la famosa calle, y necesitaban horas enteras para recorrerla, gozándose en las protestas impacientes de los cofrades de otros barrios, gente inferior, cuyas imágenes no podían compararse con la de la Macarena, y que por su insignificancia vivían condenados a aguardar humildemente detrás de ellos. Sonó el redoblante de las tropas del capitán Chivo a la entrada de la calle de la Campana, al mismo tiempo que asomaban por distinto lado los encapuchados negros de otra cofradía, deseosos igualmente de ganar la prioridad en el paso. La muchedumbre, curiosa, se agitó entre las cabezas de las dos procesiones. Bronca. Los encapuchados negros no respetaban gran cosa a los judíos, y a su espantable capitán. Este, por su parte, tampoco quería salir de su fría altivez. La fuerza armada no debe mezclarse en las reyertas entre paisanos. Fueron los macarenos, que escoltaban a la procesión los que, en nombre de la gloria del barrio, acometieron a los nazarenos negros, chocando palos y cirios. Corrieron los polizontes, llevándose presos por un lado a dos mozos que se lamentaban de haber perdido sombreros y bastones, mientras por otro eran conducidos a una farmacia varios nazarenos, sin capucha, que se llevaban las manos a la cabeza con ademán doloroso. Mientras tanto, el capitán Chivo, astuto como un conquistador,
realizaba un movimiento estratégico con sus tropas, ocupando la campana hasta la entrada de la calle de las Sierpes, acompañado por el redoblante, que aceleraba su baqueteo con una alegría ruidosa y triunfal, entre las aclamaciones de los bravos auxiliares del barrio. Aquí no ha pasado nada. ¡Viva la Virgen de la Macarena! La calle de las Sierpes estaba convertida en un salón, con los balcones repletos de gentío, focos eléctricos pendientes de cables entre pared y todos los cafés y tiendas iluminados, con las ventanas obstruidas de cabezas, y filas de sillas junto a los muros, en los que se agolpaba la gente subiendo sobre los asientos cada vez que el lejano trompeteo y el redoblar de los tambores anunciaba la proximidad de un paso. Aquella noche no se dormía en la ciudad. Hasta las viejas de timoratas costumbres, recluidas siempre en sus viviendas a la hora del rosario, velaban ahora para contemplar, cerca de la madrugada, el paso de las innumerables procesiones. Eran las 3 de la mañana y nada indicaba lo avanzado de la hora. La gente comía en cafés y tabernas. Por las puertas de las freidurías de pescado se escapaba el tufillo suculento del aceite. En el centro de la calle estacionábanse los vendedores ambulantes pregonando dulces y bebidas. Familias enteras que solo salían a luz en las grandes festividades estaban allí desde las 2 de la tarde, viendo pasar procesiones y más procesiones. Mantos de virgen, de aplastante suntuosidad, que arrancaban gritos de admiración por sus metros de terciopelo. Redentores. Coronados de oro, con vestimenta de brocado. Todo un mundo de imágenes absurdas, en las que contrastaban los rostros trágicos, sanguinolentos o lloriqueantes, con las ropas de un lujo teatral cargadas de riquezas. Los extranjeros, atraídos por lo extraño de esta ceremonia cristiana, alegre como una fiesta del paganismo, en la que no había otro gesto de dolor y tristeza que el de las imágenes, oían los nombres de estas de boca de los sevillanos sentados junto a ellos. Desfilaban los pasos del sagrado decreto del Santo Cristo del Silencio, de Nuestra Señora de la Amargura, de Jesús con la cruz al hombro, Nuestra Señora del Valle, Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas, Nuestra Señora de las Lágrimas, el Señor de la Buena Muerte y Nuestra Señora de las Tres Necesidades. Y este desfile de imágenes iba acompañado de nazarenos, negros y blancos, rojos, verdes, azules y violeta, todos enmascarados, guardando bajo las puntiagudas caperuzas su personalidad misteriosa, de la que solo se revelaban los ojos al través de los orificios del antifaz. Avanzaban las pesadas plataformas lentamente, con gran trabajo, por la estrechez de la calle. Cuando salían de esta angostura, llegando a la plaza de San Francisco, frente a los palcos levantados en el Palacio del Ayuntamiento, los pasos daban media vuelta hasta quedar de frente las imágenes, y saludaban con una genuflexión de sus portadores a los extranjeros ilustres y personas reales venidos para presenciar la fiesta. Junto a los pasos, marchaban mozos con cántaros de agua. Apenas se detenía el catafalco, alzábase una punta de las faldas de terciopelo que ocultaban su interior, y aparecían 20 o 30 hombres sudorosos, purpúreos por la fatiga, medio desnudos, con pañuelos ceñidos a las cabezas y un aire de salvajes fatigados. Eran los gallegos, los conductores forzudos, a los que se confundía, fuese cual fuese su origen, en esta denominación geográfica, como si los hijos del país no se creyesen aptos para ningún trabajo constante y fatigoso. Bebían ávidamente el agua, y si había próxima una taberna, se insubordinaban contra el director del paso, reclamando vino. Obligados a permanecer en este encierro muchas horas, comían agachados y satisfacían otras necesidades. Muchas veces, al alejarse el santo paso, tras larga detención,
La muchedumbre reía viendo lo que quedaba al descubierto sobre el limpio adoquinado, residuos que obligaban a correr con espuertas a los dependientes municipales. Este desfile de suntuosidad abrumadora, corriente de movibles patíbulos con rostros cadavéricos y vestiduras deslumbrantes, prolongábase toda la noche, frívolo, alegre y teatral. En vano lanzaban los cobres sus gemidos de muerte, llorando la más ruidosa de las injusticias, la muerte infamante de un dios. La naturaleza no se conmovía, uniéndose a este dolor tradicional. El río seguía susurrando bajo los puentes, extendiendo su sábana luminosa entre los silenciosos campos. Los naranjos, incensarios de la noche, abrían sus 1000 bocas blancas, esparciendo en el ambiente un olor de carne voluptuosa. Las palmeras mecían sus surtidores de plumas sobre las almenas morunas del alcázar. La giralda, fantasma azul, remontábase devorando estrellas, ocultando un pedazo de cielo tras su esbelta mole. Y la luna, ebria de perfumes nocturnos, parecía sonreír a la tierra hinchada de savia primaveral, a los surcos luminosos de la ciudad, en cuyo fondo rojizo agitábase un hormiguero satisfecho de vivir, que bebía y cantaba, encontrando pretexto para interminable fiesta en una remota muerte. Jesús había muerto. Por él las mujeres se vestían de negro y los hombres se disfrazaban con túnicas puntiagudas que les daban aspecto de extraños insectos. Los cobres lo proclamaban con sus quejidos teatrales. Los templos lo decían con su obscuro silencio y los velos lóbregos de sus puertas. Y el río seguía suspirando con idílico susurro, como si invitase a sentarse en sus orillas a las parejas solitarias. Y las palmeras mecían sus capiteles sobre las almenas con un vaivén de indiferencia. Y los naranjos exhalaban su perfume de tentación, como si solo reconociesen la majestad del amor, que crea la vida y la deleita. Y la luna sonreía impávida. Y la torre, azulada por la noche, perdíase en el misterio de las alturas. Pensando tal vez, con la simpleza de alma de las cosas inanimadas, que las ideas de los hombres cambian con los siglos, y los que a ella la sacaron de la nada creían en otras cosas. Se agitó la muchedumbre en la calle de las Sierpes con alegre curiosidad. Los pasos de la Macarena, formando ahora compacta procesión, avanzaban acompañados de una banda de música. Redoblaban con furia los tambores, rugían las trompetas, gritaba el bullicioso tropel de los macarenos, y la gente subíase en las sillas para ver mejor el ruidoso y lento desfile. Inundóse el centro de la calle de mozos despechugados que blandían sus palos dando vivas a la Virgen. Las mujeres, despeinadas y míseramente vestidas, agitaban sus brazos al verse en el centro de Sevilla, en la calle de las Sierpes, por donde solo pasaban de tarde en tarde, desfilando bajo las miradas curiosas de lo mejor de la ciudad. Su pobreza ansiaba vengarse en esta noche extraordinaria, y todos ellos vociferaban dirigiéndose a los cafés llenos de gente acomodada, a los clubs donde se reunían los señoritos. Aquí están los macarenos. Que vengan todos a ver lo mejor del mundo. ¡Viva la Virgen! Algunas hembras tiraban del marido, cabizbajo y con las piernas dobladas después de 3 horas de procesión. A casa. Pero el vacilante, Macareno, resistíase con voz que olía a vino. Ejame, mujer. Antes quiero echarle una coplita a la morena. Y luego de toser y llevarse la mano a la garganta, fijos los ojos en la imagen, rompía a cantar con una voz sorda que solo él podía oír, pues se perdía con la confusa baraúnda de músicas, gritos, trompetas y aclamaciones. Una invasión de locura conmovía la estrecha calle, como si acabase de asaltarla una horda ebria. Cantaban a la vez 100 voces, cada una con distinto ritmo y entonación. Mozos pálidos y sudorosos, como si fuesen a morir,
avanzaban hasta el paso, con el sombrero perdido, el chaleco desabrochado, apoyados blandamente en los hombros de los camaradas, y entonaban una saeta, con voz de agonizante. A la entrada de la calle, en las aceras de la Campana, quedaban tendidos de bruces varios macarenos, como si fuesen los muertos de esta gloriosa expedición. A la puerta de un café, el nacional contemplaba con toda su familia el paso de la cofradía. Superstición y atraso. Pero él seguía la costumbre, viniendo todos los años a presenciar la invasión de la calle de las Sierpes por los ruidosos macarenos. Inmediatamente reconoció a Gallardo, por su esbelta estatura y el garbo torero con que llevaba la vestimenta inquisitorial. Juanillo, que se tenga paso. Hay en el café unas señoras forasteras que quieren bebien a la Macarena. Quedó inmóvil la sagrada plataforma, rompió a tocar la banda de música una marcha garbosa, de las que alegran al público en la plaza de toros, e inmediatamente los ocultos portadores del paso, comenzaron a levantar a un tiempo una pierna, luego la otra, ejecutando un baile que hacía moverse el catafalco con violenta ondulación, empujando a la gente contra las paredes. La Virgen, con toda su carga de joyas, flores, farolas, y hasta con el pesado palio, bailaba al son de la música. Era este un espectáculo que había sido objeto de ensayos, y del que se mostraban orgullosos los macarenos. Los buenos mozos del barrio, agarrados a ambos lados del paso, lo sostenían, siguiendo su violento vaivén, al mismo tiempo que gritaban, enardecidos por este alarde de fuerza y habilidad. Que venga a ver esto toda Sevilla. Esto es lo güeño. Esto solo lo hacen los macarenos. Y cuando cayó la música y cesaron las ondulaciones, quedando inmóvil el paso, resonó una aclamación atronadora, impía y obscena, proferida con la ingenuidad del entusiasmo. Daban vivas a la Santísima Macarena, la santa, la única, la que se hacía esto y aquello con todas las vírgenes conocidas y por conocer. La cofradía siguió su marcha triunfal, dejando rezagados en todas las tabernas y caídos en todas las calles. El sol, al salir, la sorprendió muy lejos de la parroquia, en el extremo opuesto de Sevilla, haciendo centellear con sus primeros rayos la armadura de joyas de la imagen y alumbrando los rostros lívidos de la escolta popular y de los nazarenos, que se habían despojado del antifaz. La imagen y sus acompañantes, sorprendidos por el amanecer, parecían una tropa disoluta volviendo de una orgía. Cerca del mercado quedaron los dos pasos, abandonados en medio de la calle, mientras toda la procesión tomaba la mañana, en las tabernas inmediatas, sustituyendo el vino de la tierra con grandes copas de aguardiente de cazalla y rute. Las blancas haldas de los encapuchados eran ya faldas sucias, en las que se marcaban huellas nauseabundas. Ninguno conservaba enteros los guantes. Un nazareno, con el cirio apagado y una mano en el capuchón, se arqueaba ruidosamente frente a una esquina para dar expansión a su estómago revuelto. Del brillante ejército judío no quedaban más que míseras reliquias, como si volviese de una derrota. El capitán andaba con triste vaivén, caídas las mustias plumas sobre el rostro lívido, sin otra preocupación que defender la vestimenta gloriosa de roces y manotones. Respeto al uniforme. Gallardo abandonó la procesión poco después de salir el sol. Había hecho bastante acompañando a la Virgen toda la noche, y seguramente que ella se lo tomaría en cuenta. Además, esta última parte de la fiesta, hasta que la Macarena entraba en San Gil, cerca ya de mediodía, era la más penosa. Las gentes que se levantaban de dormir, frescas y tranquilas, burlábanse de los encapuchados, ridículos a la luz del sol, arrastrando la embriaguez y las suciedades de la noche.
No era prudente que viesen a una espada con aquella tropa de borrachos aguardándoles a la puerta de las tabernas. La señora Angustias le esperaba en el patio de la casa, y ayudó al nazareno a despojarse de sus vestiduras. Debía descansar, luego de cumplidos sus deberes con la Virgen. El domingo de Pascua tenía corrida. La primera después de su desgracia. Maldito oficio. Con él era imposible el descanso, y las pobres mujeres, tras un período de tranquilidad, veían renacer sus angustias y temores. El sábado y la mañana del domingo los pasó el espada recibiendo visitas de entusiastas aficionados de fuera de Sevilla que habían venido para las fiestas de Semana Santa y de la feria. Todos sonreían confiando en sus futuras hazañas. Vamos a ver cómo quedas. La afición tiene los ojos puestos en ti. ¿Qué tal van esas fuerzas? Gallardo no desconfiaba de su vigor. Los meses de permanencia en el campo le habían robustecido. Estaba ahora tan fuerte como antes de la acogida. Lo único que le hacía recordar este accidente, cuando cazaba en el cortijo, era cierta debilidad en la pierna herida. Pero esto solo lo notaba. Después de largas marchas. Haré tú lo que sepa. Murmuraba Gallardo con falsa modestia. Yo creo que no que haré mal der tú. El apoderado intervenía, con la brava ceguera de su fe. Que harás como las propias rosas. Como un ángel. Si tú te metes los toros en el bolsillo. Luego, los entusiastas de Gallardo, olvidando por un momento la corrida, comentaban una noticia que acababa de circular por la ciudad. En un monte de la provincia de Córdoba, la Guardia Civil había encontrado un cadáver descompuesto, con la cabeza desfigurada, casi deshecha por una descarga a boca de jarro. Imposible reconocerle, pero sus ropas, la carabina, todo hacía creer que era el Plumitas. Gallardo escuchaba silencioso. No había visto al bandido después de su cogida, pero guardaba de él un buen recuerdo. Sus cortijeros le habían dicho que mientras él estaba en peligro se presentó 2 veces en la Rinconada para preguntar por su salud. Luego, viviendo en el cortijo con su familia, varias veces pastores y jornaleros le hablaron misteriosamente de él. Plumitas, que al encontrarlos en un camino y saber que eran de la Rinconada les daba memorias para el señor Juan. Pobre hombre. Gallardo le compadecía, recordando sus predicciones. No le había matado la Guardia Civil. Le habían asesinado durante su sueño. Había perecido a manos de los suyos, de un aficionado, de uno de los que venían detrás empujando, con el ansia de ganarse el cartel. El domingo, su marcha a la plaza fue más penosa que otras veces. Carmen hacía esfuerzos por mostrarse tranquila, y hasta estuvo presente en el acto de vestir garabato al maestro. Sonreía, con una sonrisa dolorosa. Fingíase alegre, creyendo notar en su marido una preocupación igual, que también intentaba disimular con forzado regocijo. La señora Angustias andaba por cerca de la habitación, queriendo contemplar una vez más a su Juanillo, como si fuese a perderle. Cuando salió Gallardo al patio, con la montera puesta y la capa al hombro, la madre le echó los brazos al cuello derramando lágrimas. No dijo una palabra, pero los ruidosos suspiros parecían revelar sus pensamientos. Torear por primera vez después de su desgracia en la misma plaza donde había sido cogido. Sus supersticiones de mujer popular revelábanse ante esta imprudencia. Ay, ¿cuándo se retiraría del maldito oficio? No tenía aún bastante dinero. Pero el cuñado intervino, con su autoridad de grave consejero de la familia. Vamos, mamita, que la cosa no era para tanto. Una corrida como todas. Lo que convenía era dejar en paz a Juan, no quitarle la serenidad con estos lloriqueos a la hora de ir a la plaza. Carmen fue más valerosa. No lloró.
Acompañó a su marido hasta la puerta. Quería animarlo. Además, desde que había renacido su amor a impulsos de la desgracia, y ella y Juan vivían tranquilamente, queriéndose mucho, no creía que un nuevo accidente viniese a turbar su dicha. Aquella acogida era obra de Dios, que muchas veces saca el bien del mal, y había querido unirlos por medio de un accidente doloroso. Juan torearía como otras veces y volvería a casa sano y salvo. Que tengas buena suerte. Y contempló con ojos amorosos el carruaje que se alejaba seguido de un grupo de pilluelos, embelesados en la contemplación envidiosa de los oropeles de los lidiadores. Al quedar sola, la pobre mujer subió a su cuarto, encendiendo luces ante una imagen de la Virgen de la Esperanza. El Nacional iba en el coche, cejijunto y sombrío, al lado de su maestro. Aquel domingo era de elecciones, pero sus compañeros de cuadrilla no habían llegado a enterarse de ello. La gente solo hablaba de la muerte del Plumitas y de la corrida de toros. El banderillero había permanecido hasta pasado mediodía con los compañeros de comité, trabajando por la idea. Maldita corrida, que venía a interrumpir sus funciones de buen ciudadano, impidiendo que llevase a las urnas a unos cuantos amigos que se quedaban sin votar si él no iba por ellos. Solo, los de la idea, acudían a los lugares donde se verificaba la votación. La ciudad parecía ignorar la existencia de las elecciones. Había en las calles grandes grupos discutiendo con apasionamiento. Pero solo hablaban de toros. ¡Qué gentes! El Nacional recordaba indignado las trampas y violencias de los enemigos al amparo de esta soledad. Don Joselito, que había protestado con toda su elocuencia tribunicia, estaba en la cárcel junto con otros amigos. El banderillero, que deseaba compartir su martirio, se había visto obligado a abandonarlos para vestir el traje de luces e ir en busca de su maestro. Y este atropello a los ciudadanos iba a quedar impune. Y el pueblo no se levantaría. Al pasar el coche por las inmediaciones de la Campana, vieron los toreros una gran masa de gente popular con los garrotes en alto, vociferando en actitud sediciosa. Los agentes de policía, sable en mano, cargaban contra ellos, recibiendo palos y devolviendo mandobles. El Nacional se levantó del asiento, queriendo echarse abajo del carruaje. Ah, por fin. Llegaba el momento. La revolución. Ya se armó la gorda. Pero el maestro, entre risueño y enfadado, lo devolvió a su asiento con un empellón. No seas panoli, Sebastián. Tú solo ves revoluciones y musurañas en todas partes. Los de la cuadrilla reían, adivinando la verdad. Era el noble pueblo, que, indignado al no encontrar billetes para la corrida en el despacho de la Campana, ansiaba asaltarlo e incendiarlo, siendo repelido por la policía. El Nacional bajó tristemente la cabeza. Reacción y atraso. Parta de saber leer y escribí. Llegaron a la plaza. Una ruidosa ovación, un estrépito interminable de palmadas acogió la presencia de las cuadrillas en el ruedo. Todos los aplausos eran para Gallardo. El público saludaba su primera aparición en la arena luego de la tremenda acogida que tanto había dado que hablar en toda la península. Cuando llegó el momento para Gallardo de matar su primer toro, volvió a repetirse la explosión de entusiasmo. Las mujeres, de mantilla blanca, le seguían desde los palcos con sus gemelos. En los tendidos de sol aplaudían y aclamaban lo mismo que en los de sombra. Hasta los enemigos sentíanse arrastrados por este impulso simpático. Pobre muchacho. Había sufrido tanto. La plaza era suya por entero. Nunca había visto Gallardo un público entregado a él tan completamente. Se quitó la montera ante la presidencia para brindar. Olé. Olé. Nadie oyó una palabra, pero todos se entusiasmaron.
Debía haber dicho cosas muy buenas. Y el aplauso le acompañó cuando se dirigía hacia el toro, cesando con un silencio de expectación al verle próximo a la fiera. Extendió la muleta, quedando plantado ante el animal, pero a alguna distancia, no como otras veces, en las que enardecía al público tendiendo el trapo rojo casi en el hocico. Notóse en el silencio de la plaza un movimiento de extrañeza, pero nadie dijo nada. Varias veces golpeó Gallardo el suelo con un pie para incitar a la bestia, y ésta, por fin, acometió blandamente, pasando apenas bajo la muleta, pues el torero se apresuró a apartarse con visible precipitación. Muchos se miraron en los tendidos. ¿Qué era aquello? El Espada vio a su lado al Nacional y algunos pasos más allá a otro peón de la cuadrilla, pero no gritó, «Fuera tú, Hermundo». En el graderío elevábase un rumor, producto de vehementes conversaciones. Los amigos del Espada creían oportuno explicarse en nombre de su ídolo. Está en todavía resentido. No debía torear. Esa pierna. ¿No lo ven ustedes? Los capotes de los dos peones ayudaban al Espada en sus pases. La fiera agitábase con aturdimiento entre las rojas telas, y apenas acometía a la muleta sentía el capotazo de otro torero atrayéndola lejos del Espada. Gallardo, como si desi salir pronto de esta situación, se cuadró con el estoque alto, arrojándose sobre el toro. Un murmullo de estupefacción acogió el golpe. La espada quedó clavada en menos de un tercio, cimbreándose, próxima a saltar del cuello. Gallardo se había apartado de los cuernos, sin hundir el estoque hasta el puño como otras veces. «Pero está bien puesta», gritaban los entusiastas señalando la espada, y aplaudían estrepitosamente para suplir con el ruido la falta de número. Los inteligentes sonreían con lástima. Aquel muchacho iba a perder lo único que tenía notable. El valor, el atrevimiento. Le habían visto encoger el brazo instintivamente en el momento de llegar al toro con el estoque. Le habían visto ladear la cara con ese movimiento de pavor que impulsa a los hombres a la ceguera para ocultarse el peligro. Rodó el estoque por el suelo, y Gallardo, tomando otro, volvió sobre el toro, acompañado de sus peones. El capote del Nacional estaba pronto a desplegarse junto a él para distraer a la bestia. Además, los berridos del banderillero aturdían a la fiera y la hacían revolverse cuando se aproximaba mucho a Gallardo. Otra estocada del mismo género, quedando descubierta la hoja de acero en más de una mitad. «No se arrima». Comenzaban a protestar en los tendidos. «Les ha tomado asco a los cuernos». Gallardo abría los brazos en cruz frente al toro, como dando a entender al público situado a sus espaldas que el animal ya tenía bastante con aquella estocada y que de un momento a otro iba a caer. Pero la bestia manteníase en pie, volviendo su cabeza a un lado y a otro. El Nacional, excitándola con el trapo, la hacía correr, y aprovechaba ciertas ocasiones para golpearla el cuello con el capote rudamente, con toda la fuerza de su brazo. El público, adivinando sus intenciones, comenzó a protestar. Hacía correr al animal para que con el movimiento se clavase más el estoque. Sus pesados capotazos eran para hundir la espada. Llamábanle ladrón. Aludían a su madre con feas palabras, dudando de la legitimidad de su nacimiento. Agitábanse en los tendidos de sol amenazantes garrotes. Comenzaron a caer sobre la arena, con propósito de herirle. Naranjas y botellas. Pero él soportaba, como si fuese sordo y ciego, esta rociada de insultos y proyectiles, y seguía corriendo al toro, con la satisfacción del que cumple su deber y salva a un amigo. La fiera, de pronto, lanzó un chorro de sangre por la boca, y tranquilamente dobló las patas, quedando inmóvil, pero con la cabeza alta, próxima a levantarse y acometer.
Se aproximó el puntillero, deseoso de acabar cuanto antes y sacar al maestro de su compromiso. El nacional le ayudó, apoyándose en la espada con disimulo y apretándola hasta la empuñadura. El público del Sol, que vio esta maniobra, púsose de pie con airada protesta. Ladrón. Asesino. Indignábase en nombre del pobre toro, cual si éste no hubiese de morir de todas suertes. Amenazaban con el puño al nacional, como si acabasen de presenciar un crimen, y el banderillero, cabizbajo, acabó por refugiarse detrás de la barrera. Gallardo, mientras tanto, iba hacia la presidencia para saludar, y los entusiastas incondicionales le acompañaban con un aplauso tan ruidoso como poco nutrido. No ha tenido suerte, decían con su ardiente fe a prueba de desengaños. Pero las estocadas, que bien marcadas. Eso no hay quien lo discuta. El espada fue a colocarse un instante frente al tendido donde estaban sus más fervorosos partidarios, y se apoyó en la barrera, dándoles explicaciones. El toro era malo. No había medio de hacer con él una buena faena. Los entusiastas, con don José al frente, asentían a estas explicaciones, que eran las mismas que ellos habían inventado. Permaneció Gallardo gran parte de la corrida en el estribo de la barrera. Buenas eran tales explicaciones para los partidarios, pero él sentía en su interior una duda cruel, una desconfianza en su persona que nunca había conocido. Los toros le parecían más grandes, con una vida doble, que les daba mayor resistencia para no morir. Los de antes caían bajo su estoque con una facilidad de milagro. Indudablemente le habían soltado lo peor de la ganadería, para hacerle quedar mal. Alguna intriga de los enemigos. Otra sospecha se movía confusa en lo más oscuro y hondo de su pensamiento, pero él no quería contemplarla de cerca, no tenía interés en extraerla de su misteriosa lobreguez. Su brazo parecía más corto en el momento de tenderse con el estoque por delante. Antes llegaba con una velocidad de relámpago al cuello de la fiera. Ahora era un viaje interminable, un vacío pavoroso, que no sabía cómo salvar. Sus piernas también eran otras. Parecían vivir sueltas, con propia vida, independientes del resto del cuerpo. En vano su voluntad las ordenaba permanecer quietas y firmes, como otras veces. No obedecían. Parecían tener ojos, ver el peligro, y saltaban con excesiva ligereza, sin aplomo para esperar, así que sentían las ondulaciones del aire cortado por el empuje de la fiera. Gallardo volvía contra el público la vergüenza del fracaso, la rabia por su repentina debilidad. ¿Qué deseaban aquellas gentes? Que se dejase matar para darlas gusto. Bastantes señales de loca audacia llevaba en el cuerpo. Él no necesitaba probar su coraje. Si vivía era de milagro, gracias a celestiales intervenciones, a que Dios es bueno, y a las oraciones de su madre y la pobrecita de su mujer. Había visto la cara seca de la muerte como pocos la ven, y sabía mejor que nadie lo que vale el vivir. Si creéis que vais a tomarme el pelo, decía mentalmente mientras contemplaba a la muchedumbre. Él torearía en adelante como muchos de sus compañeros. Unos días lo haría bien, otros mal. El toreo no era más que un oficio, y una vez llegado a los primeros lugares, lo importante era vivir, salvando los compromisos como mejor pudiese. No iba a dejarse coger por el gusto de que la gente se hiciera lenguas de su valentía. Cuando llegó el momento de matar su segundo toro, estos pensamientos le infundieron un tranquilo valor. Con él no acababa ningún animal. Haría cuanto pudiese para no ponerse al alcance de sus cuernos. Al ir hacia la fiera tuvo el mismo gesto arrogante de sus grandes tardes. Fuera tú, Hermundo. La muchedumbre se agitó con un murmullo de satisfacción.
Había dicho, fuera todo el mundo. Iba a hacer una de las suyas. Pero ni llegó lo que el público esperaba, ni el Nacional dejó de marchar tras él, capote al brazo, adivinando con su astucia de antiguo peón habituado a las marrullerías de los matadores la falsedad teatral de esta orden. Tendió el trapo a alguna distancia del toro y comenzó a darle pases con visible recelo, quedando en cada uno de ellos a gran distancia de la fiera y ayudado siempre por el capote de Sebastián. Al permanecer un instante con la muleta baja, hizo el toro un movimiento como para embestir, pero no se movió. El espada, sobradamente alerta, engañóse con este movimiento y dio unos cuantos pasos atrás, que fueron verdaderos saltos, huyendo del animal, que no le había acometido. Quedó en una posición grotesca por este retroceso innecesario, y una parte del público rió entre exclamaciones de asombro. Sonaron algunos silbidos. «¡Cuy! ¿Qué te coge?», gritó una voz irónica. «Zaraza», suspiró otra con entonación afeminada. Gallardo enrojeció de cólera. Esto a él, y en la plaza de Sevilla. Sintió la corazonada audaz de sus tiempos de principiante, un deseo loco de caer ciegamente sobre el toro, y fuese lo que Dios quisiera. Pero su cuerpo se resistió a obedecerle. Su brazo parecía pensar. Sus piernas veían el peligro, burlándose con su rebelión de las exigencias de la voluntad. Además, el público, reaccionando ante el insulto, vino en su ayuda e impuso silencio. Tratar así a un hombre que estaba convaleciente de una acogida grave. Esto era indigno de la plaza de Sevilla. A ver si había decencia. Gallardo se aprovechó de esta compasión simpática para salir del compromiso. Marchando de lado contra el toro, lo hirió con una estocada atravesada y traidora. Cayó el animal como una bestia de matadero, soltando un caño de sangre por la boca. Unos aplaudieron sin saber por qué aplaudían, otros silbaron, y la gran masa permaneció en silencio. «Si le han soltado perros traicioneros», clamaba el apoderado desde su asiento, a pesar de que la corrida era de la ganadería del marqués. «Si eso no son toros. Ya veremos en otra, cuando sean bichos nobles de verdad». Al salir de la plaza, Gallardo notó el silencio del gentío. Pasaban los grupos junto a él sin un saludo, sin una aclamación de aquellas con que le acogían en las tardes felices. Ni siquiera siguió el carruaje la turba miserable que se quedaba fuera de la plaza aguardando noticias y antes de terminar la corrida estaba enterada de todos sus incidentes y de las hazañas del maestro. Gallardo gustó por primera vez la amargura del fracaso. Hasta sus banderilleros iban ceñudos y silenciosos, como soldados en derrota. Pero al llegar a casa y sentir en el cuello los brazos de su madre, de Carmen y hasta de su hermana, así como el contacto de todos los sobrinillos, que se cogían a sus piernas, el espada sintió desvanecerse esta tristeza. Maldita sea. Lo importante era vivir. Que la familia permaneciese tranquila. Ganar el dinero del público como otros toreros, sin audacias que un día u otro conducen a la muerte. Los días siguientes sintió la necesidad de exhibirse, de hablar con los amigos en los cafés populares y en los clubs de la calle de las Sierpes. Creía que al imponer con su presencia un cortés silencio a los maldicientes evitaba los comentarios sobre su fracaso. Pasaba tardes enteras en las tertulias de los aficionados modestos que había abandonado mucho tiempo antes buscando la amistad de las gentes ricas. Después entraba en los 45, donde el apoderado hacía reinar sus opiniones a fuerza de gritos y manotazos, sosteniendo, como siempre, la gloria de Gallardo. Famoso Don José. Su entusiasmo era inconmovible, a prueba de bomba, no ocurriéndosele jamás que su matador pudiera dejar de ser como él le creía. Ni una crítica, ni una recriminación por el fracaso.
Antes bien, él mismo se encargaba de excusarle, añadiendo a esto el consuelo de sus buenos consejos. Tú estás resentido aún de tu cogida. Lo que yo digo. Ya le verán ustedes, cuando esté bueno del todo, y me darán noticias. Haz como otras veces. Te vas al toro derechamente, con ese coraje que Dios te ha dado, y zas, estocada hasta la cruz. Y te lo metes en el bolsillo. Gallardo aprobaba con una sonrisa enigmática. Meterse los toros en el bolsillo. No deseaba otra cosa. Pero ay, se habían hecho tan grandes e intratables. Habían crecido tanto en el tiempo que él no pisaba la arena. El juego consolaba a Gallardo, haciéndole olvidar sus preocupaciones. Volvió con nueva furia a perder el dinero en la mesa verde, rodeado de aquella juventud que no reparaba en sus fracasos porque era un torero elegante. Una noche se lo llevaron a cenar a la venta de Eritaña. Gran juerga con unas extranjeras de vida alegre, a las que algunos de estos jóvenes conocían de París. Habían venido a Sevilla con motivo de las fiestas de Semana Santa y de la feria, y ansiaban conocer lo más pintoresco de la tierra. Eran de una hermosura algo marchita, reanimada por los artificios de la elegancia. Los jóvenes ricos iban tras ellas, atraídos por el encanto de lo exótico, solicitando generosos abandonos que pocas veces eran rehusados. Deseaban conocer a un torero célebre, una espada de los más guapos, aquel Gallardo cuyo retrato habían contemplado tantas veces en estampas populares y cajas de cerillas. Luego de verle en la plaza, habían pedido a sus amigos que se lo presentasen. La reunión fue en el gran comedor de Eritaña, un salón en pleno jardín, condecorado de arábiga vulgaridad, pobre imitación de los esplendores de la Alhambra. En este local se verificaban los banquetes políticos y las juergas. Se brindaba con fogosa oratoria por la regeneración de la patria, y se mecían y ensanchaban las curvas femeniles con el vaivén del tango, al run run de las guitarras, mientras en los rincones sonaban besos y chillidos y se rompían botellas. Gallardo fue recibido como un semidios por las tres mujeres, que, olvidando a sus amigos, solo le miraban a él y se disputaban el honor de sentarse a su lado, acariciándolo con ojos de lobas en celo. Le recordaban a la otra, a la ausente, a la casi olvidada, con sus cabelleras de oro, sus trajes elegantes y un ambiente de carne perfumada y tentadora que, emanando de sus cuerpos, parecía envolverle en una espiral de embriaguez. La presencia de sus camaradas contribuía a hacer más vivo este recuerdo. Todos eran amigos de Doña Sol, algunos hasta pertenecían a su familia y él los había mirado como parientes. Comieron y bebieron con esa voracidad salvaje de las fiestas nocturnas, a las que se va con un propósito firme de excederse en todo, buscando embriagarse cuanto antes para atrapar la alegría del aturdimiento. En un extremo del salón rasgueaban sus guitarras unos gitanos, entonando canciones melancólicas. Una de aquellas mujeres, con entusiasmo de neófita, saltó sobre la mesa, comenzando a mover torpemente las soberbias caderas, queriendo imitar las danzas del país, haciendo alarde de los adelantos realizados en pocos días bajo la dirección de un maestro sevillano. Asaura. Malaje. Sosa. Gritaban irónicamente los amigos, jaleándola con rítmicas palmadas. Se burlaban de su pesadez, pero admiraban con ojos de deseo la gallardía de su cuerpo. Y ella, orgullosa de su arte, tomando por elogios entusiastas estos gritos incomprensibles, seguía moviendo las caderas y elevaba los brazos como asas de ánfora en torno de su cabeza, con la mirada en alto. Pasada medianoche, estaban todos ebrios. Las mujeres, perdido el pudor, asediaban con su admiración a la espada.
Este se dejaba manejar impasible por las manos que se lo disputaban, mientras las bocas le sorprendían con ardorosos contactos en las mejillas y el cuello. Estaba borracho, pero su borrachera era triste. ¡Ay! La otra. La rubia verdadera. El oro de estas cabelleras que comenzaban a deshacerse en torno de él era artificial, cubriendo un pelo grueso y fuerte, endurecido por la química. Los labios tenían un sabor de manteca perfumada. Sus redondeces daban una sensación de dureza pulida por el contacto, semejante a la de las aceras. Al través de los perfumes, su imaginación olfateaba un olor de vulgaridad original. ¡Ay! La otra. La otra. Gallardo, sin saber cómo, se vio en los jardines, bajo el solemne silencio que parecía descender de las estrellas, entre senadores de frondosa vegetación, siguiendo una senda tortuosa, viendo al través del follaje las ventanas del comedor iluminadas cual bocas de infierno, por las que pasaban y repasaban las sombras como demonios negros. Una mujer oprimía su brazo tirando de él, y Gallardo se dejaba llevar, sin verla siquiera, con el pensamiento lejos, muy lejos. Una hora después volvió al comedor. Su compañera, con los pelos alborotados y los ojos brillantes y hostiles, hablaba a las amigas. Estas reían y le señalaban con gesto despectivo. A los demás hombres, que reían también. Ah, España. País de desilusiones, donde todo era pura leyenda, hasta el coraje de los héroes. Gallardo bebió más y más. Las mujeres, que antes se lo disputaban, asediándolo con sus caricias, volvíanle la espalda, cayendo en brazos de los otros hombres. Los guitarristas apenas tocaban, y a hitos de vino inclinábanse sobre sus instrumentos con placentera somnolencia. El torero iba también a dormirse sobre una banqueta, cuando le ofreció llevarle a casa en su carruaje uno de aquellos amigos, obligado a retirarse antes de que su madre la condesa se levantara, como todos los días, para ir a la misa del alba. El viento de la noche no disipó la embriaguez del torero. Cuando el amigo le dejó en la esquina de su calle, Gallardo anduvo con paso vacilante hacia su casa. Cerca de la puerta se detuvo, agarrándose a la pared con ambas manos y descansando la cabeza en los brazos, como si no pudiese soportar el peso de sus meditaciones. Había olvidado completamente a sus amigos, la cena en eritaña y las 3 extranjeras pintarrajeadas que se lo habían disputado, acabando por insultarle. Algo quedaba en su memoria de la otra, eso siempre. Pero indeciso y en último término. Ahora su pensamiento, por uno de esos saltos caprichosos de la embriaguez, lo ocupaban por entero las corridas de toros. Él era el primer matador del mundo, olé. Así lo afirmaban su apoderado y los amigos, y así era la verdad. Ya verían los adversarios cosa buena cuando él volviese a la plaza. Lo del otro día era un simple descuido. La mala suerte, que le había jugado una de las suyas. Orgulloso de la fuerza omnipotente que en aquel instante le comunicaba la embriaguez, veía a todos los toros, andaluces y castellanos, como débiles cabras que podía abatir con solo un golpe de su mano. Lo del otro día no era nada líquido. Como decía el Nacional, al mejor cantaor se le escapa un gallo. Y este aforismo, aprendido de la boca de venerables patriarcas del toreo en tardes de desgracia, le comunicó un deseo irresistible de cantar, poblando con su voz el silencio de la calle solitaria. Con la cabeza siempre apoyada en los brazos comenzó a canturrear una estrofa de su invención, que era una alabanza disparatada a sus méritos. Yo soy Juanillo Gallardo. Con más coraje que dio. Y no pudiendo improvisar más en su honor, repetía y repetía las mismas palabras con voz ronca y monótona, que alteraba el silencio y hacía ladrar a un perro invisible en el fondo de la calle. Era la herencia paternal que renacía en él.
la manía cantante que acompañaba al señor Juan. El remendón en sus borracheras semanales. Se abrió la puerta de la casa y avanzó Garabato la cabeza, medio dormido aún, para ver al beodo, cuya voz había creído reconocer. «Ah, eres tú», dijo el espada. «Espérate, que voy a soltar la última». Y todavía repitió varias veces la incompleta canción en honor de su valentía, hasta que al fin se decidió a entrar en la casa. No sentía deseos de acostarse. Adivinando su estado, retardaba el momento de subir a la habitación, donde le aguardaba Carmen, tal vez despierta. «Ve a dormir, Garabato. Yo tengo que hacer muchas cosas». No sabía cuáles eran, pero le atraía su despacho, con todo aquel decorado de arrogantes retratos, moñas arrancadas a los toros y carteles que pregonaban su fama. Cuando se inflamaron los globos de luz eléctrica y se alejó el criado, Gallardo quedó en el centro del despacho, vacilante sobre sus piernas, paseando por las paredes una mirada de admiración, como si contemplase por primera vez este museo de gloria. «Muy bien. Pero qué muy bien», murmuraba. «Ese buen mozo soy yo. Y ese otro también. Y todos. Y aún hay quien dice de mí. Maldita sea. Yo soy el primer hombre del mundo. Don José lo dice, y dice la verdad». Arrojó su sombrero sobre el diván, como si se despojase de una corona de gloria que abrumaba su frente, y tambaleando se fue a apoyar las manos en el escritorio, quedando con la mirada fija en la enorme cabeza de toro que adornaba la pared del fondo del despacho. «Hola. Buenas noches, mozo güeño. ¿Qué pintas tú aquí?» «Mu. Mu». Lo saludaba con mugidos, imitando infantilmente el bramar de los toros en la dehesa y en la plaza. No lo reconocía. No podía acordarse de por qué estaba allí la peluda cabeza con sus cuernos amenazadores. Poco a poco fue haciendo memoria. «Te conozco, gacho. Me acuerdo de lo que me hiciste rabiar aquella tarde. La gente silbaba, me tiraban botellas. Hasta le faltaron a mi pro mare, y tú tan contento. ¿Cómo te divertirías, sinvergüenzón?» Su mirada de ebrio creyó ver temblar con estremecimiento de risa el brillo del hocico barnizado y la luz de los ojos de cristal. Hasta se imaginó que el cornúpeto movía el testuz, asintiendo a esta pregunta con una ondulación de su cuello colgante. El borracho, hasta entonces sonriente y bonachón, sintió nacer su cólera con el recuerdo de aquella tarde de desgracia. Y aún se reía aquel mal bicho. Estos toros de perversa intención, marrulleros y reflexivos, que parecían burlarse del lidiador, eran los que tenían la culpa de que un hombre de bien fuese insultado y se viera en ridículo. ¡Ay! Cómo los odiaba Gallardo. Qué mirada de odio la suya al fijarla en los ojos de cristal de la cornuda cabeza. «Aún te ríes, hijo de perra. Maldito seas, guasón. Maldita la vaca que te parió y el ladrón de tu amo que te dio hierba en la dehesa. Ojalá esté en presidio. Aún te ríes. Aún me haces muecas». A impulsos de su rabia, tendió el busto sobre la mesa, avanzando los brazos y abriendo los cajones. Después se irguió, levantando una mano hacia el cornudo testuz. ¡Pum! ¡Pum! 2 tiros de revólver. Saltó un globo de vidrio en menudos fragmentos de la cuenca de un ojo, y en la frente de la bestia se abrió un agujero redondo y negro entre pelos chamuscados. En plena primavera la temperatura dio un salto atrás, con la extremada violencia del clima de Madrid, inconstante y loco. Hacía frío. El cielo gris derramaba violentas lluvias, acompañadas algunas veces de copos de nieve. La gente, vestida ya con trajes ligeros, abría armarios y cofres para sacar capas y gabanes. La lluvia ennegrecía y deformaba los blancos sombreros primaverales.
Hacía 2 semanas que no se daban funciones en la plaza de toros. La corrida del domingo aplazábase para un día de la semana en que hiciese buen tiempo. El empresario, los empleados de la plaza y los innumerables aficionados, a los que esta suspensión forzosa traía de mal humor, espiaban el firmamento con la ansiedad del labriego que teme por sus cosechas. Una clara en el cielo, o la aparición de unas estrellas a medianoche, cuando salían ellos de los cafés, les devolvían la alegría. Va a levantarse el tiempo. Pasado mañana corrida. Pero las nubes volvían a juntarse, persistía la cerrazón gris, con su constante lloro, e indignábase la gente de la afición contra la temperatura, que parecía haber declarado guerra a la fiesta nacional. País desgraciado. Hasta las corridas de toros iban siendo imposibles en él. Gallardo llevaba 2 semanas de forzoso descanso.